buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta tercera jornada de la edición número 34 de la Feria Nacional del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Vamos a iniciar esta tercera jornada con la presentación del libro Memorias de un Revolucionario, los diarios de Víctor Serge. Es una coedición entre la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Benemérita. Tiene el título exacto, es Diarios de un Revolucionario, 1936-1947. Las fechas son importantes, ahora que nos lo explicará Claudio Albertani. Él es el responsable de la edición, anotó la obra, realizó una bibliografía y elaboró un diccionario de personajes. La traducción son 700 páginas, corrió a cargo del propio Claudio Albertani y de Francesca Gargalo. Le voy a dar la palabra a Claudio Albertani. Él es politólogo, historiador y periodista, doctor en estudios latinoamericanos por el CELA de la UNAM. Ha realizado estudios en ciencias políticas en la Universidad Estatal de Milán, en Italia. Es autor de ensayos sobre las luchas indígenas en Guatemala y en Chiapas, así como sobre el movimiento anarquista. Claudio es miembro de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, corresponsal de la emisora independiente Radio Onda d'Urto, de Brescia, Italia, colaborador de los diarios El Manifesto y Liberazione y de las fundaciones Andrés Nin y Víctor Serge. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Academia de Historia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y es fundador del Centro Vladi de la misma universidad. Adelante, Alberto, por favor. Muy buenos días. Muchas gracias, Hugo, por esta invitación. Muchas gracias a la UAP por aceptar coeditar este libro que creo muy importante. Bueno, no soy doctor en estudios latinoamericanos, pero no importa. Yo creo que podemos empezar con una rápida presentación. ¿Quién es Víctor Serge y por qué es importante saberlo? Bueno, Víctor Napoleón Jovich Kibačić, mejor conocido como Víctor Serge, fue en primer lugar un gran escritor, además de historiador, periodista, poeta, y fue testigo y activo participante en los principales procesos revolucionarios de la primera mitad del siglo XX y evidentemente, en primer lugar, el propio proceso revolucionario ruso. Bueno, él nació en Bruselas en 1890, nació en el exilio porque era hijo de padres rusos exiliados y murió igualmente en el exilio en la Ciudad de México el 17 de noviembre de 1947. Bueno, esta condición de exiliado de alguna manera lo marca a lo largo de su vida. Transita por las principales corrientes del movimiento obrero desde prácticamente niños. A los 15 años era militante del Partido Socialista Belga, luego se hace anarquista, primero se adhiere a la corriente, digamos, comunista del anarquismo, que entonces era representada por Kropotkin, luego pasa al individualismo, al anarcosindicalismo. Finalmente, en 1919 llega a Rusia, país que no conocía, atraído evidentemente por la revolución, se adhiere al partido bolchevique en calidad de anarquista y bueno, luego sigue su trayectoria. Después de la muerte de Lenin, se vuelve uno de los principales voceros de Trotsky, de la oposición de izquierda. Y después de muchas aventuras llega a un socialismo humanista de corte libertario y antitotalitario, aunque sí hay que precisar, y se ve claramente en el libro, que deja prácticamente de ser anarquista, por lo menos anarquista en el sentido, entre comillas, ortodoxo del término. Lo más importante que la gente suele conocer de Víctor Serge, especialmente la gente de mi generación, la generación del 68, es el libro que mencionaste al principio, Memorias de un Revolucionario.
Memorias de un revolucionario es realmente un monumento a las revoluciones del siglo XX y es el libro más conocido de Víctor Serge. Habría que precisar que también es autor de 7 novelas, novelas que se están reeditando en esos últimos años. Bueno, las menciono porque vale la pena recordarlas. Los hombres en la cárcel, Nacimiento de nuestra fuerza, que, bueno, Los hombres en la cárcel es su experiencia él estuvo 5 años preso en París por que lo asociaron a una historia trágica de bandidos violentos y románticos que acabaron todos muertos. Él era inocente, pero los bandidos en cuestión eran sus amigos. Luego está Nacimiento. Claudio, sí. Claudio, perdón. Le quiero dar la bienvenida rápidamente para que tú continúes. Sí. A la maestra Beatriz Urías, que ya se ha incorporado a esta conversación. Entonces, gracias. Si te parece, Claudio, terminamos con el bosquejo del personaje. Sí. Le damos la palabra a la maestra Urías y regresamos para que termines con él. ¿De acuerdo? Sí. Adelante, por favor. Rápidamente. Buenos días, Beatriz. Hola, ¿qué tal? Rápidamente, sí, termino con las novelas, ¿no? Porque son novelas que se están reeditando incluso en español. Nacimiento de nuestra fuerza es sobre su experiencia con el anarcosindicalismo español. Luego está Ciudad ganada, sobre la guerra civil en Petrogrado cuando él llega en 1919-20. Medianoche en el siglo ya es sobre los procesos de Moscú. Los últimos tiempos, que hasta donde sé no está traducido al español, Le Dernier Temps en francés, es sobre la debacle de Francia en 1940, cuando Francia prácticamente se entrega a los nazis sin casi pelear. El caso Tulayev, también sobre los procesos de Moscú. Y la última, recién vuelta a publicar por la Universidad Veracruzana, es Los años sin perdón. Bueno, luego también es poeta y también se ha editado no hace mucho tiempo una antología de sus poemas en español y es un gran historiador. Muy conocido, es el año 1 de la Revolución Rusa, luego de Lenin a Stalin y el destino de una revolución. Bueno, esta rápida evocación de los hitos de su vida, bueno, termina aquí en México, país a donde llega en 1941, después de un largo periplo por el mundo, y luego podemos abundar porque es parte del contenido del libro, y él muere de ataque cardíaco en un taxi en 1947 en la Ciudad de México. Ataque cardíaco, dijeron los reportes médicos, no hubo autopsia y su hijo Vladi, el pintor Vladi, siempre pensó que había sido envenenado por la policía secreta soviética, la GPU, que no era la primera ni sería la última vez que cometía esta clase de crímenes, aunque nunca se pudo demostrar, ¿no? Y lo que en realidad lo que resulta de los diarios es que, y sobre todo de la correspondencia que todavía permanece inédita, es que Serge efectivamente estaba enfermo y padecía de problemas cardíacos. Bueno, con esto sería un primer acercamiento, digamos, al personaje. Muy bien, Claudio, gracias. Bien, amigos, amigas, recuerden, nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Fenali, también en fenali.boa.mx. Ahí pueden seguir las transmisiones. Bien, le vamos a dar la bienvenida a la maestra Beatriz Urías Orcasitas, que se incorpora ahora a la conversación. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y actualmente realiza el proyecto Historia Intelectual de México en el Contexto Mundial, 1945-1989, en el cual examina la interacción entre los intelectuales mexicanos y las grandes corrientes del pensamiento europeo en el periodo que abarca de fines de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín. Desde esta perspectiva ha comenzado a estudiar también la obra de Víctor Serge y del exilio antiestalinista en México durante la década de 1940. La doctora Urías es tutora y docente del programa de maestría y doctorado en Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias, Hugo. Gracias también a Claudio por la invitación. Yo me siento muy honrada de haber sido invitada porque
Yo entré en contacto con la obra de Víctor Serge a través de este libro. Por una casualidad me lo regalaron y me quedé muy a la vez impresionada, fascinada por el libro, que me alegra muchísimo que se haya traducido al español, porque es realmente yo creo que es un libro clave, ¿no? Para entender la historia política e intelectual del siglo XX. Dicen que no hay que hacer estas presentaciones de libro en que todos sean elogios y alabanzas en el antiguo estilo, pero es que realmente este libro lo merece. Es un gran libro y yo, bueno, voy a tratar un poco de ordenar mis ideas de por qué considero que este libro es tan importante, ¿no? Como decía Claudio Albertani, se trata de un diario, es decir, de un recorrido cotidiano por la vida intelectual, política y personal de un autor. Y a través, digamos, de estas entradas, se van mezclando estos tres niveles. Uno puede, digamos, como darse cuenta o percibir temas que no aparecen explícitamente dichos, digamos, en los textos políticos de este autor, ¿no? Entonces, es una manera, digamos, a mí me permitió, cuando menos, cruzar, digamos, lo que él dice en este diario, de manera, como es un diario íntimo, bueno, no estaba dirigido a ser leído, entonces hay una gran sinceridad a veces en sus puntos de vista acerca de sus amigos, de sus camaradas políticos, del entorno en el que vive, de las cosas que lee. Entonces, digamos, el diario, en primer lugar, permite ir desde esta percepción muy reservada, a ser nada más, digamos, como un espacio de reflexión para él mismo, ir a las obras. Eso me permitió a mí, ir a las obras, ir a los textos y ir cotejando, ¿no? Ir cotejando lo que dice en los textos políticos, lo que escribe en las novelas y lo que dice en el diario. Entonces, el diario permite ir a las fuentes, a otras fuentes, de manera mucho más certera e imaginativa, de lo que sería si no existiera esta percepción personal, ¿no? Yo dividí como en tres grandes apartados, lo que me parece muy relevante del diario en términos generales, y lo he, digamos, como dividido en tres grandes apartados, ¿no? A mí me parece que lo más importante del diario es ser un testimonio político del periodo 1936-1947, que son los años, digamos, del estallido de la Segunda Guerra Mundial. El estalinismo está en pleno, es el ascenso del nazismo también, y son años muy importantes para entender el exilio extranjero en México también, ¿no? Es el momento en que todos estos franceses, españoles, bueno, belgas, polacos, alemanes, vienen a dar a México y, digamos, yo creo que el panorama del exilio que tenemos en México de todos estos grupos ha sido bien estudiado, desde luego, pero le faltan matices de todos los, digamos,
iba a decir pleitos, pero enfrentamientos, golpes bajos, todo lo que pasaba entre los diferentes grupos políticos que integraban este exilio y que aparentemente están como igualizados o emparejados con el hecho de ser antifascistas. En realidad, detrás del antifascismo hay una cantidad de broncas, ¿no? De enfrentamientos. Entonces, esto se aprecia muy, muy bien dentro del diario en todas sus observaciones acerca de cómo van las relaciones internas en el grupo Socialismo y Libertad, ¿no? En donde están amigos cercanos de él y gente con la que ha estado cercana durante sus primeros años de exilio en México y que para 1943-44 empieza a haber muchas diferencias de percepción, digamos, de para dónde se va. Él se orienta mucho más a una visión democrática y los españoles pertenecientes al PUM están como más bien decididos a una visión más rígida y anticuada, en donde los valores democráticos pues como que no tienen mucha salida, ¿no? Entonces, a mí me parece que este conflicto interno dentro del socialismo y libertad es algo que cuando menos yo percibí a través del diario y que después, digamos, pude ver un poco en otros textos. Faltan muchas cosas por consultar, ¿no? No sabemos dónde están una serie de archivos, pero bueno, eso es otro tema. Otro tema político que a mí me parece muy interesante para ver en el diario es esta relación a la vez de admiración y de distancia con Trotsky, ¿no? Que él en esta escritura íntima, digamos, es más capaz como de expresar que en un escrito político que iba a ser leído por mucha gente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas diferencias, estos matices en relación con estar escribiendo este libro con la esposa de Trotsky? ¿Cómo lo recuerda? ¿Cuál es el legado? Etcétera, etcétera. Ese me pareció otro tema político muy interesante que aparece bien en el diario. Esto yo pienso que sería en grueso el panorama político que nos ofrece el diario. Hay otro nivel que es el nivel intelectual. Es decir, a través del diario uno puede percibir quiénes son los autores que está leyendo, qué piensa de ellos, qué intercambios mantiene en México con algunas gentes. Y aquí hay un punto que a mí me interesó muchísimo, que son estos intercambios a la vez intelectuales y amistosos con este grupo cercano de exiliados alemanes que se vuelven muy, muy, muy cercanos de él. Yo diría más cercanos que, según lo que dice el diario, más cercanos incluso que el grupo del PUM, que es este grupo, digamos, de médicos, psicoanalistas, escritores, que también se encuentran en México un poco de casualidad y que van a tener, para mi gusto, o de acuerdo con lo que yo he podido ver, una gran influencia intelectual sobre Serge. Es decir, le ponen en el panorama a Freud. Y a partir de aquí, digamos, se va a poner, digamos, el ojo en cómo los fenómenos políticos como el nazismo, como el estalinismo, están relacionados con ¿cómo decirlo?, con ciertas
rasgos psicológicos que se van desarrollando en una sociedad determinada, ¿no? Es decir, se pregunta cómo es posible que el nazismo se haya podido imponer sobre tanta gente, ¿no? ¿Cómo es que tanta gente se pudo haber vuelto verdugo, perseguidor, etcétera? Entonces, las conversaciones, las pláticas con este grupo de intelectuales alemanes que mueren muy rápidamente, ¿no? En realidad él se queda bastante solo cuando muere su gran amigo Frankel, no lo sé pronunciar muy bien, se siente totalmente aislado, solo y con la falta de este interlocutor que fue fundamental para él durante sus años en México, ¿no? Logré escuchar un poquito el final de la intervención inicial de Claudio, en donde hablaba de diferentes libros, ¿no? De diferentes novelas que Serge termina en México, algunas de ellas, ¿no? Las memorias las termina en México, el libro del caso Tulayev las termina en México, Los años sin perdón los termina en México, el libro sobre Trotsky, Vida y muerte de Trotsky, lo termina lo hace y lo termina en México, la novela Medianoche en el siglo. Entonces, el diario o la lectura del diario acompaña la lectura de estas novelas, cómo las va elaborando, qué va, las dificultades, digamos, de sentirse que nadie va a leer eso, que como él mismo dice, que se va a meter aquello en un cajón y no se va a saber para qué se escribió. Un poco de una visión de repente un poco desesperada, que es totalmente entendible, y alternando a veces con momentos de entusiasmo, de sentir que había dicho lo que tenía que decir. Entonces, bueno, me regreso al inicio, ¿no? Entonces, habría una parte de un testimonio político muy importante, habría una segunda parte que acabo de escribir, que sería un testimonio intelectual muy, muy valioso. Y por último, queda una parte personal, o sea, una parte como muy de vida íntima, que da cuenta de sus filias y fobias, de sus amistades, de su gran amistad, por ejemplo, con este grupo de alemanes, de su distanciamiento frente a los españoles, de su gusto a veces por estar en México y a veces su decepción frente a ciertas cosas. Da cuenta también de su enfermedad, de que no se siente muy bien, de que no puede respirar, y de cómo esta degradación de su estado de salud le afecta, ¿no? Por último, también hay un personaje importantísimo en el diario, que es su esposa, que manifiestamente quiere mucho y con la cual tiene muchos problemas debido a que no se puede ganar bien la vida en México, que la esposa empieza a trabajar para poder mantener a la familia y empieza también a estudiar en la ENA. Y bueno, una buena parte de las páginas del diario están dedicadas a ella, ¿no? Entonces es también pues casi una educación sentimental, ¿no? La lectura del diario es muy bonito, está muy bien escrito, es un gran escritor. Entonces yo pienso que el diario no, por donde uno lo vea, es un libro valiosísimo, que me alegra mucho que hayan traducido. Me encantaría verlo y poderlo ver y leer en español. Y creo que básicamente esto es lo que yo podría decir, ¿no? Es un libro que no tiene desperdicio, que por donde lo vea uno es muy importante,
y que tiene estos tres niveles, digamos, de entrada de lectura, lo político, lo intelectual y lo personal, que hacen de él un libro maravilloso. Entonces, pues, les felicito mucho por la publicación y les doy las gracias por la invitación. Muchas gracias, Beatriz. Muy buena tus comentarios, muy claros. Creo que el público te lo agradecerá. Sí, a los editores, pues no nos está dada la oportunidad de opinar mucho sobre las obras que nosotros mismos publicamos. Nuestra opinión es la publicación de la obra. Pero yo también creo que es un gran libro que va a dejar huella, va a hacer una lectura importante. Ya lo es, de hecho, ¿no? Muy pronto vamos a tener primero la edición digital, que la manejará la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y en unas 3 semanas tendremos ya el libro impreso, y lo haremos nosotros. Bien, regresamos contigo, Claudio, para que por favor nos hables de cómo se generó, cómo se gestó esta obra. Por favor, gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a Beatriz esta presentación. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijo. Añadir tal vez, antes de contar la historia del libro, que sí, es el testimonio de un exiliado, y que yo creo que cuando se estudia el exilio en México, más que estudiarlo por países, se tiene que estudiar por tendencias políticas, porque eso se ve claramente incluso en lo que dijo Beatriz, por ejemplo, su afinidad con gente como Otto Ruhle, con esos alemanes. Alice Gerstel, la esposa de Ruhle, que era una psicoanalista adleriana, etcétera, ¿no? Entonces, es una de las aportaciones del libro, ¿no? Que ayudan a comprender el exilio republicano, el exilio antitotalitario. O sea, estamos hablando de disidentes de la Revolución Rusa, en primer lugar, y de la Revolución Española, en segundo lugar, como es el Pou. Bueno, dicho eso, ¿cómo se gesta este libro? Este libro es la continuación ideal de Las Memorias de un Revolucionario. Las Memorias de un Revolucionario, el libro más conocido de Serge, se detiene en el umbral de la llegada a México, ¿no? Entonces, este libro complementa, porque la gran parte del libro, sí hay unas notas entre 36 y 40 que son también muy importantes, pero la gran parte, el grueso del libro es México, ¿no? Entonces, ¿cómo surge? Surge de que había unos huecos digamos, en las obras publicadas de Serge, que en gran parte luego se publican póstumas. Las memorias se publican póstumas, ¿cómo se llama? Los años sin perdón se publican póstumas, otros libros, ¿no? Que en gran parte editados por Vladi. A principios de los años 50, Vladi edita en francés unas páginas de lo que ahorita estamos publicando en español, ¿no? Pero eran unas páginas que solamente contemplaban los años 44, 45, 46 y 47, ¿no? Y evidentemente no completos. Bueno, eso a los que somos digamos, partes de este club de admiradores de este escritor de culto que se llama Victor Serge, nos puso una pulga en la oreja, ¿no? Digo, ¿dónde está lo demás? Era obvio que Serge tenía un diario y no se entendía por qué solo existía eso. Bueno, claro, como dijo Beatriz, la relación con Laurette Séjourné, la última esposa, que no es la mamá de Vladi, la mamá de Vladi es Lyuba Rusakova, que tiene también está presente en los diarios y tiene un destino trágico, porque ella era una persona muy frágil psicológicamente, vive mucho tiempo en una clínica psiquiátrica, ¿no? Muere en los años 80. Entonces, ¿por qué se habían publicado esas cosas y otras no? Bueno, la interpretación que yo tengo es que cuando Serge muere, esta noche entre el 17 y el 18 de noviembre de 1947, Vladi vivía aparte de su padre y Serge vivía con Laurette. Vladi y Laurette no se querían nada, después se van a querer menos.
Y entonces, cuando sucede esto, bueno, yo pienso que de alguna manera Vladi tenía acceso a la casa, va a la casa de su padre y se lleva una buena parte de su archivo. Y es lo que le permite luego hacer las ediciones que hizo. Sin embargo, una parte de ese archivo queda en casa de Loret. Ahí es responsabilidad de ambos que nunca supieron ponerse de acuerdo. El caso es que yo intenté contactar, o sea, ponerme en contacto con Loret, que por cierto, su verdadero nombre es Laura Valentini y era italiana. O sea, y ni así, siendo yo italiano, aceptó encontrarme, ¿no? Cuando luego ella muere, ella vive mucho tiempo. Ella era mucho más joven, ella nació en 1913 y entonces le llevaba a Serge 23 años, es parte de la relación difícil que tuvieron. Y ella muere a la edad de 90 años en 2003, ¿no? Después de su muerte, su archivo, por una serie de razones que ahorita no cuento, llega con una de sus amigas que es Esperanza Arascón. Ella tiene abrió una fundación, Orfila Séjourné, porque, bueno, como muchos sabemos, Loret después se casa con Arnaldo Orfila, el creador primero uno de los directores del fondo y luego creador de Siglo XXI, ¿no? Entonces ella tenía el archivo. Entro en contacto con Esperanza Arascón y efectivamente en Amicameca, donde ella tiene su fundación, encuentro 2 cajas, o sea, ahí está el archivo de Loret. Loret luego, como todo el mundo sabe, se hizo famosa como arqueóloga. Por cierto, quien la inició a la arqueología es el propio Víctor Serge. Luego ella evidentemente se vuelve una profesional del asunto y bueno, encuentro 2 cajas que se me hizo, literalmente se me cruzaron los ojos, que contenían lo que todos los investigadores de la obra de Víctor Serge habíamos estado buscando durante décadas, lo que faltaba de los diarios, ¿no? O sea, y son esas páginas que estamos publicando. Entonces, yo, claro, Serge, otra cosa que tenemos que decir, Serge es un escritor ruso de idioma francés. Prácticamente nunca escribió nada en ruso, pero todo su universo espiritual, su manera de escribir es muy rusa, además de ser francesa. Entonces, bueno, la propuse a varias editoriales en Francia y la propuse a Gallimard, que es la principal editorial francesa, pero como que no les interesó, y finalmente la publicó una pequeña editorial de Marsella que se llama Agont, pero que es una editorial muy importante y muy buena. Y entonces nos dimos a la tarea entre yo y 2 compañeros, bueno, más de 2, el equipo de ellos, y en particular un compañero que vive en Canadá que se llama Claude Riou, que digitalizó las fotos. O sea, yo tomé fotos de todo este archivo, o sea, me pasé un año yendo cada viernes a Mecameca a tomar fotos, se las mandé a ellos, y la digitalizaron y luego hicimos la edición crítica. La edición crítica incluye las notas y los personajes. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la versión en español? Que claramente la BUAP y la UACM tienen la tarea de obsequiarle ejemplares a Beatriz, que lo leyó en francés, pero todavía no lo ha leído en español, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en realidad volví a hacer todas las condenadas notas, porque las notas estaban hechas para el público francés. Al público francés no le vas a explicar, volví a hacer las notas y también el diccionario. Al público francés no le explicas quién es Gide, pero André Gide, pero al público mexicano posiblemente sí. Entonces están entradas sobre una serie de personajes, Romain Rolland, Gide, que son conocidos en Francia, menos conocidos aquí, y también las notas están dirigidas al público mexicano y en general hispanohablante, pero sobre todo mexicano. Entonces, bueno, esto llevó tiempo y dolores de cabeza y al final, bueno, trabajé, ya no me acuerdo cuántos, mínimo un par de años en esos asuntos, pero luego tengo otras tareas.
pero creo que estoy muy satisfecho con el resultado. Incluso corregí errores de transcripción que había en la edición en francés. Y por lo tanto creo que la edición que tenemos ahora en español es la más exacta, aunque bueno, es una traducción. La traducción es muy difícil traducir a Serge, esto hay que decirlo de entrada. Y más difícil es traducir un diario, porque él usa, como dijo Beatriz, ¿no? Es algo que él escribió para sí mismo y no para un lector hipotético. Y entonces usa frases sin verbo, ¿no? Continuamente, son como prac, son como apuntes que además en francés suena mucho mejor que perdón, suena mucho mejor que en español hacer esta clase de oraciones así muy telegráficas, ¿no? Entonces, bueno, traducirlo fue un dolor de cabeza terrible. Primero lo tradujo Francesca, luego lo revisaron varios correctores de estilo, lo revisé yo, lo volví a traducir, o sea, fue un trabajo difícil, ¿no? Difícil, que implica varias profesionalidades, conocer su mundo, porque luego una serie de afirmaciones cobran sentido si uno sabe quién es Victor Serge y qué quiere decir, porque conoce su, digamos, universo espiritual. Un traductor que es muy buen traductor, pero desconoce a Serge, tampoco lo entiende. Entonces, bueno, todo eso se resolvió. Creo que la traducción, francamente, es muy buena. Muy bien, Claudio. Quisiera, no sé si tenemos un poquito de tiempo, abundar esto de por qué es difícil traducir a Serge. ¿En general a él o solo esta obra? Esta obra en particular, por su carácter de diario, y bueno, como lo dijo Beatriz, es un trabajo introspectivo. Es un trabajo en el cual el psicoanálisis cobra sentido teórico porque le permite entender esto que es uno de sus temas, ¿no? La revolución que se devora a sí misma. ¿Por qué diablo sucede? Pero también es algo que tiene que ver con su propia psicología. Él a través del diario se descubre a sí mismo. Y bueno, uno de los ejes que motivan todo lo que dice, ¿no? Es lo que él llama en alguna parte del libro. Hay unas páginas al principio del año 1942 que son muy importantes para entender al personaje, porque hace como un resumen de su vida, ¿no? Entonces, la clave de toda su obra y de todo su actuar es esto que llama la regla del doble poder. Perdón, la regla del doble deber. La regla del doble deber. Y es que él considera que hay que ser fieles a la revolución, pero también críticos de la revolución cuando es necesario, ¿no? Y entonces eso es lo que motiva todas sus reflexiones sobre la Revolución Rusa, que justamente ve a la luz de su experiencia, podemos decir, de autoanálisis, ¿no? Y que logra a través de su amistad con Frankl, mencionado por Beatriz, gran personaje que muere en 1943, con Alice Gerster, la esposa de Otto Ruhle, gran psicoanalista, feminista, ante litteram, personaje importantísimo, que por cierto ha sido estudiado en tiempos recientes. Y bueno, todo eso hace, imagínense toda esta carga que Beatriz lo dividió en 3 ejes, ¿no? De acuerdo. O sea, todo eso concentrado en unas oraciones en donde él vierte todo eso, pues es muy difícil. Lo que pasa es que él es un gran bocetista, ¿no? Tal vez más que ser un gran psicólogo, es un gran bocetista que adquiere también capacidad psicológica de autoanálisis y de analizar a los otros, pero sobre todo tiene esta capacidad que luego hereda a su hijo en términos pictóricos de captar la esencia del personaje, la esencia de la situación a través de frases muy cortas y a veces
de difícil comprensión, pero que resumen todo lo que él piensa. Entonces, pues, es una lectura apasionante, pero no es una lectura fácil. O sea, respecto a las memorias, por ejemplo, que son, bueno, salieron póstumas, pero salieron prácticamente terminadas por él para su publicación. Hay esa diferencia. Ahora, yo creo, claro, son diarios, pero son los diarios de un gran escritor y él sabía que en algún momento alguien las iba a publicar, ¿no? Escribo por el cajón, ¿no? Lo dice en varias partes. Pero de todos modos, también le faltó el tiempo para terminar, porque muere, tiene 57 años. Y como dijo Beatriz, aquí en México hizo un trabajo, añado yo, monumental, porque terminó todas esas novelas. Escribió cientos, por lo menos cientos, si no es que miles de artículos para periódicos por supuesto, periódicos militantes que la gran mayoría desconocía, etcétera. Este grupo del cual él hizo parte, Socialismo y Libertad, publica aquí una revista estupenda que se llama Mundo, absolutamente actual. Bueno, muy poca gente, no está en ninguna biblioteca, en el Centro Brady sí está, sí, pero no está casi, no está en la biblioteca de la UNAM, no está en ninguna parte. La revista Mundo, les voy a decir yo dónde está también en la Biblioteca Social Reconstruir que funda el anarquista español Ricardo Mesa, que está aquí en México, ¿no? Pero en las bibliotecas mainstream, Colegio de México, bibliotecas, todos esos autores son ninguneados, olvidados, etcétera, ¿no? Entonces no hay nada de ellos realmente. El centro, ahora va a ser un comercial, el Centro Brady no solamente tiene una colección completa de la revista Mundo, sino que también tiene ¿cuántas son? 28 cajas de documentos, que son los documentos de Serge que Brady me regaló a mí antes de morir y que yo obsequié a la UACM, ¿no? y al Centro Brady. Entonces ahí hay mucho que estudiar, hay mucho que hacer y efectivamente los estudios sergianos están empezando realmente, sobre todo la parte mexicana que es, por ejemplo, todos esos autores franceses que los hay o norteamericanos que han estudiado a Serge no han estudiado la parte mexicana. O sea, Beatriz es autora de un ensayo muy interesante sobre Serge en México, es una contribución, yo mismo he escrito algunas cosas, entonces ahí vamos. Y este diario, bueno, realmente es un monumento. La última cosa que quiero decir sobre los diarios es que en parte lo dijo Beatriz, pero quiero enfatizar, o sea, son fundamentales para conocer la historia intelectual de este país. Está lleno de observaciones también de historia del arte. Está lleno de, bueno, está un encuentro muy emotivo con el doctor Atl cuando surge el Paricutín. Serge sigue siendo un viajero, un aventurero. Está el temblor, surge el Paricutín, va corriendo al Paricutín, ¿no? ¿Y quién encuentra en el Paricutín? A Atl. ¿Y qué le dice Atl? Empieza con su delirante discurso antisemita y Serge se queda aterrado, ¿no? Y entonces hay una descripción tanto de estupenda descripción del entorno natural, de lo que hace, de lo que hizo la erupción volcánica a la naturaleza, y hay al mismo tiempo esa descripción de este gran pintor, enorme pintor, que incluso había sido anarquista y que luego es parte de este extravío del siglo XX, ¿no? Que lleva a los que hacen la revolución bolchevique a hacer el totalitarismo stalinista, a los otros a ser nazis, etcétera, etcétera. Hay descripciones terribles de Siqueiros, ¿no? Siqueiros que compara con un caballero mercenario de renacimiento italiano, ¿no? Etcétera, y que reconoce su capacidad pictórica. Luego habla de Diego Rivera, etcétera, etcétera. O sea, habla de las obras de su hijo. O sea, Vladi pinta un mural llegando a México, tiene 21 años, él y un amigo, Iván de Negri, hijo del diplomático,
bueno, pintan un mural en localidad Molino de Besares, camino a Toluca, y este mural del cual quedan solo unas fotos que tenemos en el centro Brady, lo borra la censura, lo borra la censura, o sea, el mural ya no existe. No, ¿por qué? Porque Brady pinta una caricatura de Stalin y está México en la Segunda Guerra Mundial, aliado de la Unión Soviética, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sobre todo son los miembros del Partido Comunista que instan a que se borre el mural y ahí hay una entrada al respecto, ¿no? Entonces, bueno, por donde sea, y luego, last but not least, las descripciones de la naturaleza en México, o sea, y de las ciudades, hay descripciones de Cuernavaca, de Oaxaca, de la propia Mecameca, que curioso, ¿no? O sea, él iba mucho a Mecameca y sus diarios acaban ahí, ¿no? Entonces, bueno. Muy bien, gracias. Maestra, ¿quisiera agregar algún comentario? Yo creo, coincido plenamente con Claudio en relación al tema de la traducción. Yo los pequeños pasajes que traduje para lo que he estado haciendo, también ha sido, es mucho trabajo, pero creo que además de esta, digamos, esta especie como de frases efectivamente sin verbo, a veces como cortadas, en donde él expresa algo muy, muy concreto. También hay otro factor, yo diría, en esto de la traducción, es que todo este diario es un diario como muy apasionado, por donde lo quiera ver uno, ¿no? Políticamente, personalmente. Entonces está como atravesado por muchas emociones y cada día es una emoción muy fuerte por la naturaleza o por el encuentro con alguien o por el conflicto con alguien o por la lectura de algo. Entonces va uno de un punto muy alto a otro punto muy alto, a otro punto muy alto, y eso hace el diario pues un documento entrañable, pero sí muy difícil. Yo tenía dificultad de dar cuenta de esto, ¿no? De esta emoción y a la vez con estas frases tan cortadas que yo sentía que no estaba traduciendo bien, que no estaba dando bien cuenta del sentimiento que estaba detrás de lo que expresaba él. Entonces, me va a encantar ver la traducción en español para ver cómo solucionaron cosas que yo misma no me quedé muy contenta, ¿no? Muy bien. Claro, maestra, tome como un hecho el envío de un ejemplar ahora que lo Muchas gracias. Para que lo tenga usted también. Muchas gracias. Bien, también gracias, Claudio, gracias, Beatriz, por acercarnos a este planeta Search. Como bien dijo Claudio, apenas nos estamos acercando a todo ese universo y este libro, bueno, creo que es un muy buen primer paso para acercarnos al universo de Víctor Serge. Gracias por su participación. No, y recuerden, gracias. amigos, pueden consultar la programación de la feria en fenali.boa.mx y aquí los esperamos. Gracias, buenos días. Gracias a todos ustedes. Un placer. Adiós.